Entonces, si nosotros retiramos, digamos, el agua, el océano, podemos ver que nuestra corteza oceánica está completamente fracturada. Entonces, para comprender la dinámica de estos tipos de esfuerzos que provocan desplazamiento, y estos desplazamientos producen terremotos, entonces debemos comprender qué está sucediendo en la corteza. Entonces, como ustedes pueden ver, a lo largo de todo lo que es la zona oceánica, yo tengo un fracturamiento con un tipo de esfuerzo de tracción, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo un esfuerzo que empuja o direcciona. Entonces, existen tres tipos de esfuerzo. Entonces, este sería un esfuerzo de tracción en la cual la corteza oceánica, por empuje del magma en el manto superior, hay una serie de corrientes de convenciones. Esa corriente de convenciones, ¿qué es lo que provoca? Que esta corteza oceánica tenga un desplazamiento de 6 a 8 centímetros hacia el ecuador continental. Entonces, ustedes pueden ver, digamos, aquí el ascenso del magma en la parte más delgada de la corteza oceánica, y que lo que produce que mi desplazamiento continúe en dirección hacia el ecuador continental. Como un ejemplo, vamos a referir al ecuador continental. Y en esta parte, digamos, del ecuador continental, yo puedo tener en el choque, aquí tengo cambio a esfuerzo de compresión. Entonces, existen tres principales tipos de esfuerzo, hablando de megatectónicas, de continentes. Entonces, el primer esfuerzo tectónico es divergente. ¿Qué significa? Que es un esfuerzo de tracción donde el magma asciende y empuja a la corteza oceánica. Este empuje puede llegar a una zona continental como el ecuador continental y produce un esfuerzo de compresión. Y este esfuerzo de compresión, digamos, con el divergente son esfuerzos verticales. Y el que ustedes ven al final, el transformante, son esfuerzos, digamos, desplazamientos horizontales. En esta gráfica es algo interesante, porque si yo quiero trabajar el nivel de riesgo sísmico, peligrosidad sísmica, yo tengo que considerar tres fuentes sísmicas. La primera fuente sísmica es la interplaca, ¿sí? La segunda fuente sísmica es la intraplaca. Y una tercera fuente sísmica que son corticales. Entonces, ¿qué significa? En interplaca yo tengo un mecanismo focal de compresión, como el de Pedernales, y el intraplaca yo tengo un mecanismo focal de tracción, como el terremoto de Chiapas del 2017. Entonces aquí viene algo muy interesante, que en una zona de subducción yo puedo tener terremotos con mecanismo de compresión y mecanismo de tracción. Pero en sí también tengo pequeñas fallas geológicas, pequeñas estructuras en continente que me pueden producir terremoto 6, terremoto 7, pero me puede afectar las ciudades. En este caso, voy a hacer el ejemplo del terremoto de Chiapas, de México, que fue de un 8.1. No hubieron víctimas. ¿Por qué? Porque este terremoto tuvo una profundidad de unos 70 kilómetros, comparado con el de Pedernales, que fue a unos 20 kilómetros. Y podemos ver que el mecanismo de formación fue por tracción. ¿Qué significa? Que la corteza oceánica que está en subducción se partió en un momento de tracción. ¿Ok? Entonces, el mecanismo focal se lo expresa en esta manera, o sea, como un globo en la cual yo tengo un campo oscuro que significa tracción, el campo blanco significa compresión, pero el campo oscuro es aquel digamos, que me identifica el fenómeno, el mecanismo de formación. ¿Ok? Ahora, algo interesante es comprender la grandeza. Cuando hay un terremoto, se activa una serie, digamos, después del gran terremoto, réplicas. Ahora, estas réplicas se presentan a lo largo de todo el área sísmica. Entonces, para el terremoto de Chiapas de México, yo tengo un área sísmica de entre 450 a 500 kilómetros de longitud. Ahora, ¿qué hubiera pasado si se hubiera activado toda el área sísmica en México? Hubiéramos tenido un terremoto de 8.8, pero solo se activó 220 kilómetros de longitud, un 8.1. Pero ustedes pueden ver toda la distribución espacial de los sismos, estarían indicándome toda la área sísmica. ¿Sí? Para el caso de Pedernales, Manabí, yo tengo un área sísmica de 280 kilómetros, ¿ok? Entonces, si se hubiera activado toda el área sísmica, hubiéramos tenido un 8.4, pero no, solamente se partió para Pedernales 120 kilómetros, que representa una liberación de energía de una magnitud de 7.8. ¿Sí? Ahora, el área sísmica,
como lo acabamos de ver, no es una superficie, en este caso, un plano liso. Tiene rugosidades. Entonces, dentro del área sísmica, estas rugosidades puede, digamos, no aislar, sino, digamos, tener una serie de secuencias de terremotos. ¿Qué pasa si yo tuviera toda la zona rugosa, con aspereza, tuviera los máximos terremotos en un área sísmica? Pero en este caso, tengo 3 asperezas que podrían indicar 3 secuencias de grandes terremotos. Lo importante en una zona de subducción es el RRUP, significa la distancia del plano de ruptura hacia el sitio. Entonces, este plano de ruptura para el terremoto de Pedernales tuvo una inclinación de unos 14, 15 grados, una inclinación suave. Entonces, ¿qué significa? Que la energía de la ruptura de este plano hacia la superficie me puede indicar la grandeza de mi deformación. En este caso, puedo tener deslizamientos, subsidencia, liquefacciones de suelo. Podemos ver en este gráfico que de 30 a 35 grados del plano de subducción debajo de Manabí, yo tuve, digamos, mayores números de deslizamiento. ¿Qué significa? Que efectivamente yo tengo 14 grados de inclinación, a medida que voy a profundidad aumento mi inclinación, pero entre 30 a 35 tuve, digamos, un efecto mayor de deformación, de generación de deslizamiento. Y podemos ver, todos esos puntos indican las réplicas del terremoto del 7.8 del 2016, y podemos ver que se han clasificado los deslizamientos en esta área sísmica en 3 tipos. Entonces, por ejemplo, yo tengo deslizamientos coherentes, que son los típicos deslizamientos translacionales, rotacionales. Puedo tener los deslizamientos disruptivos, que son caídas de roca, y los que se forman en deslizamientos jóvenes, lateral spreading. Ustedes pueden ver ahí una guardería, creo que le llaman 6BB, esto de Jama. Entonces, no consideraron la mecánica del suelo, o sea, cuáles fueron los parámetros geotécnicos y la mala calidad del suelo. Entonces, ustedes pueden ver una deformación completa en la zona de Jama, tenemos también abajo la parte de Briceño, y a cada una de estas deformaciones se le asigna una intensidad macrosísmica. ¿Sí? Ahora, este gran terremoto, por ejemplo, estamos hablando de los terremotos de subducciones, grandes áreas sísmicas, pueden generar activaciones de fallas geológicas. Este es un trabajo muy interesante de Marta Bejar, una colega geofísica española, en la cual trabajamos sobre las fallas geológicas, y este es un modelo que puede ayudar hasta la gestión de riesgo, un modelo en el cual me permite estimar cuáles son las próximas fallas geológicas que se puede activar en 5, en 10 años o en 15 años. ¿Okay? Ahora, ¿cuál fue el predecesor del terremoto de Pedernales? O sea, ¿cuándo hubo el penúltimo gran terremoto en Manabí? 1942, 7.9, mucho más fuerte. Y este terremoto de 1942 tuvo una influencia hasta la falla de Ambato. Recuerde que Ambato tuvo un terremoto en el 49. Y este modelo actual se confronta con el modelo, digamos, del 42, en la cual yo puedo tener algo de riesgo, activaciones de fallas geológicas hasta la zona de Ambato. Se ha dado históricamente, y este es un modelo que nos indica que debemos trabajar en fallas locales en la área continental y parte del área andina. ¿Okay? Entonces, siempre debajo de las ciudades yo tengo fallas geológicas que no las puedo ver, efectivamente, pero yo tengo la geomorfología que me puede o me permite determinar el dominio tectónico, si estoy en un esfuerzo de compresión, si estoy en un esfuerzo de tracción o en un esfuerzo de cizalla. Puedo determinar la dinámica o el predominio tectónico en base a la geomorfología. ¿Sí? En este caso, los 3 principales tipos de fallas son los normales, inverso y cizalla. Entonces, en el normal, podemos ver que yo tengo un bloque tiene un fracturamiento y el esfuerzo de tracción. Entonces, ustedes pueden ver cómo un bloque cae con el otro. Y aquí viene algo interesante, directibilidad sísmica, lo que trabajan muchos ingenieros civiles, sobre todo los ingenieros sísmicos. ¿Cuál es la directibilidad sísmica? Significa el bloque en movimiento, el más peligroso. En este caso, yo puedo ver
que tengo un bloque fijo, que es el fútbol, el pie de bloque, y un bloque colgante, que vendría a ser mi bloque peligroso. Lo mismo para fallas inversas. Aplico un esfuerzo de compresión. ¿Qué es lo que me hace este esfuerzo de compresión? Me incrementa el bloque. Entonces yo sé cuál es el bloque que se mueve, el bloque H. El F es el fijo, el H es el, digamos, el bloque colgante. Ambos, falla normal y falla inversa, tienen desplazamientos verticales. Falla de cizalla, lo tenemos también en el Ecuador, lo tenemos en la costa del Ecuador. Entonces, son desplazamientos horizontales, que en cartografía se lo pueden identificar por los quiebres abruptos en ríos. Entonces, resumiendo, las fallas normales inversas tienen desplazamientos verticales. Las fallas de cizallas tienen desplazamientos horizontales. ¿Ok? En cartografía utilizamos esto. Utilizamos esta simbología para fallas normales, que es como un tipo de línea con peinillas. La simbología con triángulos para fallas inversas. Y con flechas para fallas de cizallas. Algunos le llaman fallas de desgarre. Pero aquí, bueno, en nuestros estudios le llamamos fallas de cizalla. Y dentro de la ingeniería es importante identificar el bloque colgante. ¿Cuál es el bloque que se está moviendo? Ustedes pueden ver ahí un gráfico. Tengo una ciudad, tengo un esfuerzo de compresión, tengo una falla inversa. Mi ciudad está en un bloque colgante o en un pie de bloque. Podemos ver que está en un bloque colgante. O sea, tengo un nivel de riesgo y en la cual me permite hacer un estudio de directibilidad sísmica. Una similitud de este gráfico es Esmeralda. Ustedes pueden ver, digamos, la ciudad de Esmeralda en una vista hacia el sur. Puedo ver, digamos, que gran parte del área urbana de Esmeralda está en un bloque colgante, H. ¿Sí? En este caso, tengo un nivel de riesgo en la cual yo debería seguir las especificaciones técnicas de la norma ecuatoriana de la construcción. O sea, no significa que si estoy en una zona de alto riesgo sísmico no puedo construir. O sea, si sigo las normas técnicas, puedo construir. O sea, mi casa puede resistir. ¿Sí? Entonces, cada dimensión de una falla geológica es asociada a una magnitud, su grandeza. Por ejemplo, yo tengo una falla de 10 kilómetros de largo. Esa falla de 10 kilómetros de largo me puede generar un sismo de magnitud 6. Si tengo una falla de 50 kilómetros de largo, me puede generar una magnitud 7. El terremoto de la falla geológica de Esmeralda podría generar un 7 a 7.1. Otra tabla para estudiar las fallas geológicas es esta, por ejemplo, la geomorfología. Lo que hemos visto en los gráficos anteriores, la geomorfología me indica, digamos, una tasa de desplazamiento. Si tengo un modelamiento de mi territorio en 10, 5, 50, 100 años. En este caso, yo puedo considerar una zona de actividad moderada cuando mi falla geológica se mueve de 0.1 a 1 milímetro por año. Normalmente las fallas geológicas del Ecuador tienen esta tasa, hablando de la costa del Ecuador, de 0.1 a 1 milímetro por año, su desplazamiento. ¿Sí? Entonces, una nueva instrumentación que se utiliza para la falla geológica son los mecanismos focales, una serie de sistemas, acelerógrafos, sismógrafos, que me permiten determinar el mecanismo focal, cuál es el esfuerzo dominante en el sitio. Entonces, en subsuelo, yo puedo determinar si tengo una falla inversa, cizalla o una falla normal. ¿Sí? Ahora, dentro de los estudios es bueno distinguir, esto es la zona norte de Esmeralda, es bueno distinguir donde yo tengo terremotos de subducción, son los mecanismos focales rojos, y donde yo tengo terremotos de falla geológica. Es lo primero que se debe hacer en un estudio de peligrosidad sísmica, diferenciar la fuente sísmica, fuente por subducción o en este caso fuente por fallas geológicas corticales. ¿Okay? Hay también otro sistema, los sismógrafos, que me permite cuando yo tengo la curva hacia arriba, me está indicando que yo tengo un esfuerzo de compresión. Si mi sismógrafo, en este caso mi curva, baja, significa que tengo un esfuerzo de tracción, dilatación. ¿Sí? Entonces, los mecanismos focales, ¿cómo se expresan? Tipos balones de playa,
Si yo tengo, por ejemplo, la falla de cizalla, ustedes pueden ver compartido. Los campos P significa compresión, los blancos. Los T significa tracción. Esos son los mecanismos para una falla de cizalla. Para falla normal, yo tengo los campos de tracción dominantes hacia los lados. Para la inversa, el campo de tracción dominante hacia los lados. Entonces, estos mecanismos focales son las primeras representaciones durante un sismo. Ustedes buscan las páginas sísmicas, geofísicas del Ecuador, de Estados Unidos, de otro país. Lo primero que indican son los mecanismos focales. ¿Cuál fue el esfuerzo dominante en el territorio? ¿Sí? Ahora, algo que a veces, un error que se comete muchas veces, es que cuando yo tenemos una serie de fallas alargadas, nosotros pensamos que esa falla es continua. No, muchas de las fallas son cortadas, le llamamos segmentadas. Y muchas veces en un solo trayecto, yo puedo tener fallas con mecanismo de cizalla y fallas con mecanismo de inverso. O sea, cambia, digamos, el dominio tectónico de un sitio. Vean este caso interesante. Este es una tubería en Alaska, en un OCP, en el OCP de Alaska, pero vean las dimensiones, son mucho más grandes que las nuestras. Aquí en el Ecuador tenemos un vehículo, vean un pick-up, una camioneta, ¿sí? En este sitio encontraron una falla superficial, una falla activa. Entonces, lo primero que buscan, su desplazamiento vertical o horizontal. Entonces, ¿qué identificaron? Desplazamiento horizontal, perfecto. ¿Qué solución tenemos que darle? Si ocurre un terremoto, esta tubería se rompe, se paraliza el transporte de petróleo, hay una contaminación ambiental, hay pérdidas para el estado de Alaska. ¿Qué hacemos? Los ingenieros, identificando el desplazamiento, bueno, coloquemos una serie de rieles. Años después ocurrió un terremoto de 7.9, y ustedes pueden ver ese terremoto de 7.9, desplazó 2 metros la tubería no se partió, es un sistema de mitigación. Pueden ver al lado izquierdo la carretera, digamos, completamente desplazada. O sea, se pueden identificar fallas geológicas y qué tipo de sistema yo puedo aplicar, en este caso para la industria petrolera. ¿Sí? Entonces, no todas las fallas son peligrosas. Hay fallas que son de rectación, se mueven pocos milímetros cada 100, 500 años, tienen una magnitud de 4. Tenemos fallas activas, aquellas de entre 4.5 de magnitud hacia abajo, se mueven pocos centímetros, pero aquellas fallas que nos interesan son las fallas terremotos o las fallas capaces, que tienen desplazamiento a veces de 50 centímetros, 1 metro, cada 100, cada 500 años, o generan terremotos mayores a 6. Estos son los que pueden producir mucho daño en la infraestructura. Entonces, un método para caracterizar las fallas geológicas es este, digamos, es el que le voy a presentar a continuación. O sea, cuando yo tengo identificado una falla, yo tengo que determinar la magnitud, el desplazamiento de la falla, la aceleración, en este caso me interesa la aceleración horizontal, y la intensidad. ¿Qué es lo primero que yo hago? En un territorio, esto es Jama, la parte norte de la provincia de Manabí, la zona costera del Ecuador, zona costera central del Ecuador. Entonces, lo primero que yo hago es cartografiar la falla geológica y su simbología. Ustedes pueden ver falla inversa, falla cizalla, y en una plataforma GIS yo puedo tomar las coordenadas X, y Z es la magnitud que yo voy a calcular para cada falla geológica. ¿Cómo yo puedo saber si la falla es inversa, normal o cizalla? Con información, en este caso, de modelos digitales de terreno. Ya en muchas partes del territorio tenemos una aproximación de 5 metros de los modelos digitales, en otras tenemos 30 metros, pero estas aproximaciones de 5 metros son las que nos permiten, nos ayudan a identificar el tipo de falla. Ustedes podemos ver aquí una falla, la falla F3, que ha levantado todo el bloque. Este vendría a ser el bloque colgante, ¿sí? Detrás de la falla del pie de bloque. Entonces, con las ecuaciones que ustedes ven allí, yo puedo calcular la magnitud. Por ejemplo, si yo tengo una falla normal de 13 kilómetros, entonces yo digo logaritmo de 13 kilómetros por 0.47 más 0.12, obtengo la magnitud. Esta es una fórmula muy interesante de Steve Wesnowski, profesor que en el 2013 nos visitó aquí en Ecuador, ¿sí? Y esta fórmula nos ha funcionado muy bien. Cuando uno habla de caracterización sísmica,
no solamente es señalar la falla, sino debemos determinar la longitud de la falla, la profundidad. ¿Cómo determino la profundidad? Con registros sísmicos que proporciona en este caso el Instituto Geofísico. Ustedes ven en una parte del oriente ecuatoriano se ha activado esta madrugada y vemos que todos los sismos tienen una profundidad de 6 a 9 kilómetros. Entonces yo asumo esa profundidad asociada a una falla geológica. Y con las ecuaciones que yo les presenté, yo puedo determinar la magnitud y la aceleración. Cuando yo, bueno, aquí hago una pausa. Yo les voy a pasar un link en la cual les voy a pasar la hoja de Excel con todas estas fórmulas. Estas fórmulas que ustedes ponen sus datos y ya está la ecuación, digamos, en la tabla de Excel y pueden hacer los cálculos así. Entonces, con esta interpolación de X, Y, Z, X, Y, las coordenadas de la falla, Z vendría a ser la aceleración, la magnitud, la intensidad, yo puedo determinar un modelo determinístico sísmico para mi territorio. En este caso lo hemos hecho para el Ecuador. Ustedes pueden ver, tenemos un modelo de intensidad, un modelo de magnitud, un modelo de aceleración en roca. Este de magnitud y aceleración en roca es una parte pequeña de Manabí, que es en la zona de Jama, cerca de Pedernales. ¿Sí? Pero es un método determinístico que me ayuda mucho. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo un estudio de estabilidad de talud en roca y considero la norma ecuatoriana de la construcción, que es muy buena, me dice 0.5 de aceleración. Pero si yo estoy en la zona de Daule, ya mi aceleración no es 0.5, sino mi aceleración local sería 0.21 G. ¿Cómo he determinado mi 0.21 G? En base a los cálculos de la falla geológica. Entonces, si yo voy a hacer una infraestructura, digamos, algún diseño, alguna construcción, la aceleración es muy importante determinarla con fallas geológicas. ¿Sí? Ahorro costo. ¿Sí? Un método 2, mi método 2, digamos, método 2 que ustedes pueden determinar, digamos, si yo tengo un terremoto, es este. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, se generan una serie de peligros, dependiendo del escenario geológico. Por ejemplo, si estoy en la costa, puedo tener tsunami, digamos, liquefacción de suelo, subsidencia. Si estoy en la sierra, en la zona andina, van a predominar los deslizamientos. En sí, esta es una fórmula característica que se utiliza en los municipios, en las universidades. Riesgos igual peligro por vulnerabilidad por elemento de exposición. Damos un ejemplo, Puerto Viejo. Peligro. ¿Qué peligro tiene Puerto Viejo? Peligro 1, liquefacción. Peligro 2, subsidencia. Peligro 3, parte tiene zonas de deslizamiento. ¿Sí? Peligro 4, sinkhole. Peligro 5, grietas en suelo suelto. Vulnerabilidad, toda la ciudad de Puerto Viejo. Elemento de exposición, aquellos barrios que están en suelos jóvenes. Por ejemplo, cerca del cementerio municipal de Puerto Viejo o en la zona cero de Puerto Viejo, suelos jóvenes. Entonces, yo debo aplicar bien mi fórmula de riesgo, considerando los peligros que pueda generar. ¿Sí? Podemos ver aquí una serie de peligros que se generaron con el terremoto Pedernales, liquefacción, subsidencia, sinkhole, el lateral spreading, desplazamientos laterales en zona de carretera. ¿Okay? Entonces, si yo tengo esta evidencia en el terreno, ¿cómo yo puedo evaluarla? O sea, ¿qué valor yo le puedo dar a estos daños? Entonces, dependiendo de la dimensión, yo les recomiendo utilizar esta escala de intensidad sísmica. Es una escala macrosísmica que no mide los edificios, no mide los daños a las edificaciones, no mide la percepción humana, sino mide el daño en el territorio. En este caso, ¿cuál es la grandeza del fenómeno geológico? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un terremoto, perdón, un deslizamiento, pongamos de 1.000 a 10.000 metros cúbicos, ese deslizamiento tiene una intensidad asignada de 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo una liquefacción, como lo que vieron en Tosagua, esta liquefacción en Tosagua tuvieron hasta unos 50 centímetros. ¿Ok? Los volcanes de arena. Esa liquefacción de Tosagua de 50 centímetros de volcán de arena tiene una intensidad de 7 a 8. ¿Sí? Entonces, para ir culminando, ¿cómo yo haría un trabajo con los datos de fenómenos geológicos formados por un terremoto? Entonces, este es un ejercicio que también está en el material que se les va a entregar,
en la cual yo necesito elaborar un mapa de intensidades macrosísmicas, cuál fue la falla geológica que causó el terremoto, ¿ok? Considerando estos, los efectos geológicos, la grandeza de los fenómenos cosísmicos en el territorio, ¿ok? Entonces, tenemos un caso, un modelo, la costa sur, Santa Elena, Guayaquil, Durán, y hay un aviso, magnitud de 6.9, distancia, profundidad, 12 kilómetros entre Guayas y Santa Elena. Me da las coordenadas. Es el típico epicentro instrumental, pero, y lo coloco ahí, veo la estrella. Ahora, yo tengo una falla geológica al sur, por la estación E9, tengo una falla por la estación E2, E1. ¿Cuál de las dos fue la falla responsable de este terremoto de 6.9? Entonces, un grupo de personas van al sitio y dice, bueno, nosotros vimos desplazamiento vertical del terreno de 1.3 metros. Aplicando la escala sísmica, ya, ok, tengo una intensidad 10. Voy a una estación 2, grietas profundas de 2 a 3 metros de ancho, en suelo suelto, ok. La estación 2, bueno, ya tiene una intensidad 11, hubo algo muy fuerte. Fenómeno de licuefacción, volcanes de arena hasta 1.5 metros de diámetro, ¿sí? Mucho más grande lo que se presentaron en Manabí, de una intensidad 9. Caídas de rocas de 1000 a 2000 metros cúbicos, en la estación 7, intensidad 8, ¿ok? Y así, entonces, todas las observaciones que yo tomo en campo, de deslizamiento, licuefacción, yo asigno un valor, una intensidad. Y cuando yo ya tengo todos los valores de intensidad, comienzo a graficar. Entonces, bueno, tengo ahí un valor de 11, comienzo a graficar las intensidades 10, comienzo a graficar las intensidades 9, las intensidades 8, las intensidades 6. En sí, ¿cuál es la falla geológica que me causó, digamos, este terremoto? Es la falla al norte, justamente donde están los mayores grados de intensidad. ¿Qué significa? Yo voy a tener el mayor daño, la mayor intensidad en la falla geológica. Entonces, es un método que yo puedo aplicar, digamos, a los estudios de falla geológica. Bueno, por el tiempo, esta es mi presentación. Bueno, muy amable, gracias.